Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es para mí un gusto estar compartiendo este espacio en el cuarto Simposio Europeo de Naturopatía. Mi nombre es Óscar de la Fuente Meléndez, soy licenciado en naturopatía, egresado de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, de la cual actualmente soy parte de la plantilla docente de esta misma licenciatura, la licenciatura en naturopatía. El tema que vamos a estar compartiendo el día de hoy es abordaje del paciente con diabetes mellitus tipo 2 desde la perspectiva naturopática. Entonces, para empezar a hablar de la diabetes, primero tendríamos que definirla. Según la ADA, la diabetes mellitus es un grupo de enfermedades caracterizadas por la hiperglucemia, resultado de defectos en la insulina y en la secreción de esta misma. También tiene dificultad en la acción de la insulina o bien puede presentar ambas cosas. Tenemos varios tipos de diabetes, dentro del cual ahora nos vamos a enfocar solamente en el tipo 2, en la diabetes tipo 2. Esta diabetes también se le conoce como diabetes insuloresistente o pacientes con diabetes insulinoresistentes. Eh, Esto puede ser tanto por deficiencia, pero no va a ser absoluta. Recordemos que cuando hay deficiencia absoluta de insulina, solamente pasa en el paciente con diabetes mellitus tipo 1 o con diabetes tipo 1. En este caso hay una deficiencia, una resistencia, pero es parcial. En el caso de los pacientes con diabetes tipo 2, la mayoría van a presentar obesidad por una distribución de las grasas predominantemente abdominal. También una fuerte predisposición genética, aunque no está bien definida. Actualmente recordemos que, aunque en el pasado mencionábamos que si teníamos padres o abuelos con diabetes, nosotros íbamos a terminar desarrollando diabetes. Actualmente sabemos que no necesariamente va a ser así, aunque sí la predisposición es mayor o el riesgo es mayor, pero no es en absoluto. Es decir, es más probable que yo desarrolle diabetes por mis malos hábitos que porque tenga antecedentes familiares de diabetes. Entonces, eso es algo bastante importante en la actualidad. Los niveles de insulina plasmáticos normal o elevada, sin tendencia a la acidosis, responden a dietas hipoglicemiantes orales y con el tiempo requieren insulina para su control, no indispensable para preservar la vida. También esto es algo importante que destacar en el paciente con diabetes tipo 1, que son insulinodependientes, sí requieren forzosamente un manejo insulínico para poder preservar la vida, cosa que no pasa en el paciente con diabetes tipo 2. Ahora, en el pasado era muy seguro que el paciente que tuviera o que debutara con diabetes, con el paso del tiempo, iba a requerir la aplicación de insulina. Actualmente no siempre es así y va a depender de cada caso en específico, pero de forma general sabemos que los pacientes con diabetes con un diagnóstico menor a 5 años tienen mayores probabilidades de no curar la diabetes, pero sí de entrar en un proceso de remisión. Entonces, cuando se entra en un proceso de remisión, esto quiere decir que el paciente puede vivir sin ponerse insulina, sin tomar hipoglucemiantes orales y sin consumir algún otro tipo de medicamentos, esto incluyendo plantas, incluyendo algún otro tipo de terapias, tomando en cuenta que su única terapia o su único tratamiento va a ser su dieta y su ejercicio. Entonces, actualmente no todos los pacientes están condenados a que se les aplique insulina como en el pasado, que sí era algo a lo que finalmente iba a terminar llegando el paciente a la aplicación de insulina. Actualmente no es así. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de diabetes? En el caso de naturopatía se hace pues realmente igual que dentro de la medicina convencional. Dentro de la medicina convencional y en naturopatía se requiere una hemoglobina glucosilada cuando esta es mayor a 6,5%. Esa es una recomendación, pero la recomendación que tiene una mayor eficacia y una mayor aceptación es utilizar la prueba de curva la tolerancia a la glucosa. ¿Cómo se hace esta? Se requiere una solución que contenga
glucosa de 75 gramos o glucosa 75 gramos, y se toma una muestra de sangre antes de que el paciente ingiera la solución y de nuevo cada 30 60 minutos y hasta después de 3 horas. Este último estudio, la curva de tolerancia a la glucosa, tiene mayor sensibilidad, por lo tanto, ante el diagnóstico, más bien ante la sospecha de que nuestro paciente probablemente esté debutando con diabetes, el estudio a realizar va a ser la curva de tolerancia a la glucosa. No vamos a utilizar en primera instancia la hemoglobina glucosilada porque esta tiene varios sesgos, dentro de los cuales puede incluir la calidad del sueño, los alimentos que se hayan consumido durante unos días o noches antes, la hora de procesamiento de la muestra, el tiempo de espera de la muestra. Entonces, hay muchos factores que pueden alterarla. Por lo tanto, para el diagnóstico inicial no es la más idónea. Sin embargo, sí para el seguimiento. Para el seguimiento es un estudio que vamos a estar pidiendo de rutina para que nosotros podamos considerar que nuestro paciente está bien controlado, perdón, y estamos logrando los objetivos glucémicos que queremos. Dentro de esto también es importante entender cuáles son lo que buscamos o cuáles son las medidas que buscamos idealmente. Dentro de una tolerancia normal a la glucosa, esto va a suceder cuando a las 2 horas posteriores a la carga, a la ingesta de esta glucosa de 75 gramos, presentamos una glucemia menor a 140 miligramos sobre decilitro. Eso indicaría que nuestro paciente es un paciente que no vive con diabetes, es un paciente que bien podríamos buscar algún otro, explorar o buscar algún otro diagnóstico. Dentro de una intolerancia a la glucosa o también se le llama tolerancia a la glucosa anormal, es cuando después de 2 horas de la ingesta de esta carga de glucosa vamos a tener glucemias mayores a 140, pero menores a 200 miligramos sobre decilitro. En este caso ya vamos a tener una intolerancia a la glucosa, aunque todavía no podría ser específicamente diagnosticar a nuestro paciente con diabetes, pero sí podríamos ya diagnosticarlo dentro de tolerancia a la glucosa o lo que también se le denomina prediabetes. Y por último, una carga de glucosa 2 horas después que tenga un resultado mayor a 200 miligramos sobre decilitro, entonces en ese caso sí se da el diagnóstico de diabetes confirmado. Por lo tanto, volvemos a repetir, el estudio más idóneo es la curva de tolerancia a la glucosa y este va a ser positivo cuando 2 horas después de la ingesta de la glucosa tengamos una referencia mayor a 200 miligramos sobre decilitro. En cuanto a la hemoglobina glucosilada, nos va a dar un parámetro. Y mencionábamos hace un momento que la hemoglobina glucosilada la vamos a utilizar como seguimiento, es decir, después de que ya diagnostiqué a mi paciente y que ya establecí un tratamiento para él, entonces este estudio me va a ayudar a estarlo monitoreando para saber si está dentro de los valores adecuados o estamos logrando nuestra glucosa ideal para nuestro paciente. Recordemos que la hemoglobina glucosilada es un ranking aproximado de 3 meses, donde nos va a dar una variación de glucosa media o media de la glucemia. Esto quiere decir de más o menos o la media de cuánto se mantiene durante esos 3 meses nuestra glucosa. El resultado siempre nos lo arroja en porcentaje. Entonces, una glucosa o una hemoglobina glucosilada entre el 5 al 6% nos indicaría una media de glucosa entre 80 a 120 miligramos sobre decilitro. Una hemoglobina glucosilada entre el 6% y 7% nos va a dar una media de 120 a 150 miligramos sobre decilitro. Entonces, esos son los valores que estamos viendo. Recordemos que en pacientes con diabetes ya confirmada y diagnosticada, uno de nuestros objetivos glucémicos es que su glucosa en ayunas sea menor a 130 y la glucosa postprandial sea menor a 200. Por lo tanto, para tener un buen control en nuestro paciente con diabetes, tendríamos que buscar hemoglobinas glucosiladas menores
al 6.5% o menores al 7%, idealmente. Dentro del tratamiento, tendríamos el tratamiento convencional, pero también prácticamente ya estamos encaminados en lo mismo. La naturopatía desde hace tiempo proponía un tratamiento basado en cambios alimentarios, basado a veces en tratamientos de jugos, basado en plantas, evitando lo más posible los medicamentos. Y la medicina convencional proponía un tratamiento basado principalmente en medicamentos. Incluso cuando nosotros llegábamos a encontrar pacientes todavía no con diabetes, sino con resistencia a la insulina o con prediabetes, ya eran pacientes a los que de forma convencional o en el tratamiento convencional ya se les empezaba a dar metformina, que es el tratamiento base. Se les daba metformina de 500 miligramos cada 24 horas y ese era el tratamiento inicial. Cosa que en la naturopatía era lo contrario. En pacientes así buscábamos siempre primero cambiar los hábitos alimenticios. Actualmente las actualizaciones de la ADA mencionan que lo primero en lo que debiéramos enfocarnos es en los cambios alimentarios y en el ejercicio. Entonces, el tratamiento de primera línea en nuestro paciente, dependiendo de cuán alta haya sido su glucosa en los primeros, en el diagnóstico, debiera ser cambio en los alimentos y ejercicio. Y esto es algo importante en qué tipo de alimentos. En un momento se recomendaba mucho la dieta baja en carbohidratos. Actualmente sabemos que no podríamos tener una dieta totalmente libre de carbohidratos porque casi todo tiene carbohidratos, incluidos las verduras, las frutas, pero va a depender más bien del tipo de carbohidratos que consumimos. Entonces, el tipo de dieta que recomendaríamos debiera ser más una dieta mediterránea, limitada en carbohidratos. Y el tipo de ejercicio está sujeto al tipo de paciente, aunque de forma general tiene que ser ejercicio moderado, de moderada intensidad a alta intensidad. La recomendación antes era de 30 minutos de caminata, actualmente la recomendación debe de ser de más de 60 minutos de caminata apresurada para tener una mejor regulación de las concentraciones de glucosa. Si fuera el caso que nosotros iniciáramos tratamientos orales, la recomendación es la metformina, que puede ser desde 425 miligramos hasta 2500 miligramos, dependiendo de la presentación. Si son presentaciones de 500 miligramos, podríamos utilizar hasta 2700, si son presentaciones de 850 hasta 2200. Pero en el caso de la naturopatía, probablemente no sea una opción para nosotros utilizar la metformina. Tenemos otras opciones para poder cambiar la metformina que nos van a dar, al igual que la metformina, una excelente función en nuestro paciente y un excelente control glucémico. Entonces, ¿qué es lo que se busca una vez que ya se inició el tratamiento? Una vez que se inició el tratamiento, vamos a pedirle a nuestro paciente cita de seguimiento 1 a 3 meses, dependiendo del apego del paciente al tratamiento. Si el paciente logra las metas glucémicas y se controla la glucemia hasta los niveles deseados, entonces vamos a mantener el tipo de medicamentos y tratamiento. Si llegara a ser el caso que no, bueno, dentro del plan convencional tenemos algunas otras opciones y también siempre va a estar abierta la opción a la insulina. Entonces, esa sería la situación en cuanto al plan de tratamiento, pero tendríamos que hablar de cuáles son nuestros objetivos glucémicos. Los objetivos glucémicos, hablando de la hemoglobina glucosilada, tienen que ser menores al 7 hasta el 7.5% menores. Esto hablando de pacientes adultos, adultos mayores de 50 años. Entonces, tendría que ser menor al 7.5%. En pacientes mayores de 60 años, menor al 8%. Y también debemos tomar en cuenta que la hemoglobina glucosilada no va a darnos la decisión del control de glucosa, no va a ser un factor que nos haga depender de si vamos a modificar o no el tratamiento,
porque también debemos basarnos en la glucosa postprandial, en la glucosa en ayunas, si fuera el caso, que es la glucosa capilar. Depende mucho de cada paciente. En el caso del ayuno o la glucosa preprandial, los niveles indicados en pacientes diagnosticados con diabetes deben ser de menos de 130 hasta 80 miligramos sobre decilitro. Tendríamos un mal control con pacientes de 150 a 90 miligramos sobre decilitro y un pésimo control en pacientes que tengan glucosas entre 180 hasta 100 miligramos sobre decilitro. Y una glucosa a la hora de dormir o antes de dormir, en el caso del ayuno, puede ser menor a 180 hasta 80 miligramos sobre decilitro en un control ideal, en un control medio por arriba de los 100 miligramos hasta los 180 y en un mal control por arriba de los 110 hasta los 200. La presión arterial, que recordemos que es algo que podemos asociar a la diabetes debido al daño microvascular que generan las concentraciones altas de glucosa e insulina, también es algo que se puede ver afectado. Entonces, va a ser algo que nos va a llamar la atención por la relación que genera con los niveles de glucosa. En pacientes que tienen niveles de glucosa entre 110 y 200 miligramos sobre decilitro, vamos a tener glucosas primarias o de base desde 140 hasta 90 miligramos sobre decilitro. Entonces también es algo que tomar en cuenta. Además de que también los lípidos va a ser algo con lo que tengamos que estar trabajando de forma constante. Dentro del tratamiento convencional, pues las estatinas son un tratamiento a considerar. A forma de reforzar esto, en la hemoglobina glucosilada tendríamos que obtener menos del 7%, en la glucosa plasmática capilar menor de 130 miligramos sobre decilitro y en la glucosa plasmática capilar postprandial menor a 180 miligramos sobre decilitro. En la capilar podemos tener muchas variaciones y esto va a depender de varias situaciones. Una, de la calidad del sueño, también va a depender del estrés que sufren nuestros pacientes y también va a depender de la cantidad de horas que hayan transcurrido de la última ingesta de alimentos. Para la glucosa plasmática capilar debieran haber pasado ya 8 horas para tomar esa muestra. Después de las 10 horas, las concentraciones de glucosa capilar se van a elevar y por lo tanto no va a ser sensible esa muestra. Es decir, si nuestro paciente se checa sus niveles de glucosa capilar 12 horas después de haber ingerido alimentos, es normal que sus concentraciones de glucosa sean más altas. Y entonces, si nos dejamos llevar por esos resultados, vamos a malinterpretar a la hora de tomar decisiones referentes al ajuste de los medicamentos de nuestros pacientes. Entonces, sí es importante remarcar que debieran ser 8 horas específicamente para que sea un dato válido. Y en la glucosa plasmática postprandial, recordar que es una toma después de 2 horas de haber ingerido alimentos, entonces que debe ser menor a 180 miligramos sobre decilitro. En cuanto al abordaje en naturopatía, tenemos una planta muy conocida que es Gurma, que es Gymnema silvestre. Esta planta tiene una función muy importante sobre los pacientes con diabetes o sobre la glucosa. Podemos utilizar desde 400 miligramos hasta 10 gramos al día por vía oral, que tiene mejor absorción. Es mejor su absorción en polvo o en cápsulas, puede ser capletas o cápsulas, que en infusión o en extractos fluidos o en tinturas. Tiene efectos en dislipidemias. Mencionábamos hace ratito que los pacientes con diabetes también tienden a tener mal control de sus lípidos o dislipidemias. Entonces, también mencionábamos que en un primer diagnóstico de diabetes, el medicamento a iniciar era la metformina. Bueno, dentro de naturopatía, podemos dejar de lado la metformina. Entonces, el tratamiento a iniciar va a ser siempre dieta, ejercicio. Recordemos,
una dieta hipoglucémica o una dieta baja en carbohidratos, ejercicio más de 60 minutos de moderado a alta intensidad y en lugar de metformina podemos utilizar guinema silvestre y la dosis inicial puede ser de 800 miligramos cada 24 horas y tiene que ser en capletas o cápsulas. Además de ello, vamos a tener un efecto sobre colesterol y triglicéridos, que es algo bastante importante. Otra planta que podemos utilizar bastante es su nombre común, tronadora, el nombre científico es Tacoma stans. Hay poca evidencia disponible de esta planta, pero tiene efectos hipoglucemiantes importantes. Tiene también probables efectos neuroprotectores y esto es importante porque al tener efectos neuroprotectores vamos a tener una buena respuesta sobre la neuropatía diabética o en pacientes que tengan altas probabilidades de padecer neuropatía diabética por tener mal control en su glucosa. Tiene mejor función en extractos alcohólicos y etanólicos, por tanto, la vía de administración también va a ser oral y la forma de administración puede ser en extractos fluidos o en tinturas. Si fuesen extractos fluidos alcohólicos, la recomendación que se da es que sea en una preparación hidroalcohólica al 30% y la dosis indicada es de 20 gotas diluidas en medio vaso de agua. Puede ser desde cada 24 horas hasta cada 6 horas. Algo importante también a mencionar es que al igual que la metformina, que tiene muy baja probabilidad de producir hipoglucemia en el paciente, también la tronadora y la gurma tienen muy baja probabilidad de producir hipoglucemia. Entonces eso es algo que debemos tomar en cuenta porque es bastante bueno, que no va a hacer que la glucosa de nuestros pacientes baje demasiado, sino se va a encargar de regularla sin tener un efecto indeseado, sin llegar a bajar de más su glucosa. Otra planta es la raíz de nopal, que sería Opuntia ficus indica. Reduce la glucosa y al igual que medicamentos actuales como sitagliptina o vidagliptina o linagliptide, que reducen los niveles de glucosa por excreción de orina, Opuntia ficus hace lo mismo. Entonces, también es una planta muy buena para reducir los niveles de glucosa. Lo único que hay que tomar en cuenta es que al ser una planta que excreta glucosa por orina, puede aumentar la probabilidad de aparición de infecciones de vías urinarias. Entonces, también es algo que hay que tomar en cuenta cuando utilicemos esta planta, que sí somos propensos a producir infecciones de vías urinarias, más en pacientes que tienen glucosas muy elevadas o glucosas mayores de los 200 miligramos sobre decilitro. Disminuye la insulina sérica, puede ser en extracto fluido o polvo, y lo único malo en esta planta es que los estudios que se han hecho sobre ella han sido con grupos de no más de 14 pacientes. Sin embargo, no es una planta que se haya probado poco, al menos no desde un punto de vista empírico. Desde un punto de vista empírico se ha utilizado demasiado. Entonces, finalmente eso es información que ya se tiene, ya los estudios solamente nos ayudan a reforzar esta información que ya desde la tradición se venía utilizando para la glucosa elevada. Otra planta bastante controversial, al menos aquí en México, es una planta conocida como hierba de la insulina. Le llaman hierba de la insulina porque dicen las personas que es muy amarga y porque ayuda a disminuir los niveles de glucosa. Específicamente hay 3 plantas que pueden tener esta denominación o que pueden llamarse hierba de la insulina y que la gente las puede confundir, que es la Justicia espigera, la otra planta sería Chamecostus cuspidatu y la tercera planta sería Cissus verticillata. Entonces, de estas 3, la única que tiene alguna evidencia es la Justicia espigicera. Es la única que tiene evidencia científica. Las otras 2 plantas tienen evidencia, pero no
que tengan relación con la diabetes o con hiperglucemia. Tienen eficiencia sobre otras situaciones u otros aspectos. Estimula la absorción de glucosa principalmente a través de los adipocitos. Entonces, tiene alguna función, pero no es específica. Sin embargo, por la situación de que mucha gente la llega a consumir sin prescripción ni naturopática ni médica, por eso vale la pena mencionarlo. También en cuanto a la acupuntura, tenemos al menos 3 estudios que son un metaanálisis que nos han dado buenas referencias. Hablando de estómago 36 de forma bilateral, se aplica durante 30 minutos en pacientes con glucosas mayores a 300 miligramos sobre decilitro y se aplica durante 6 a 12 sesiones. Entonces podemos combinar no solamente la dieta, el ejercicio, las plantas, sino también podemos utilizar acupuntura. Y algo importante de este estudio es que no solamente va a funcionar en pacientes que tengan resistencia a la insulina o prediabetes o pacientes que tengan glucosas apenas elevadas. Hablar de glucosas mayores a 300 miligramos sobre decilitro es bastante alto. Por lo tanto, la eficacia que esto nos menciona es muy buena con respecto a un tratamiento solamente convencional. En cuanto a un segundo estudio, tenemos RENMAI 12, solamente sobre el canal de RENMAI. Son 30 minutos, máximo 6 sesiones. Posteriormente tenemos estómago 25 y estómago 28. En conjunto con la metformina, es decir, este fue un estudio combinado, muestra mejor función que solamente la metformina. Esto también es muy importante, puesto que vamos a tener otra vez esas 3 opciones: dieta, ejercicio, plantas y acupuntura. Además, también es importante mencionar las complicaciones que tienen los niveles elevados de glucosa. Por ejemplo, la neuropatía diabética, la retinopatía diabética, la nefropatía, la arteriopatía periférica, disfunción eréctil, pie diabético. Son bastantes patologías que pueden ser generadas por los niveles elevados de glucosa. Aunque nuestro fin principal siempre va a ser prevenir esto, es precisamente en estas situaciones donde justo se aplica. Al controlar los niveles de glucosa, al mejorar, al lograr que nuestros pacientes tengan esos objetivos glucémicos adecuados, vamos a prevenir que tengan este tipo de patologías que son consecuencia de no controlar esos niveles. Sin embargo, aún en pacientes que tienen ya este tipo de patologías, aún en estos pacientes la naturopatía tiene muchas opciones para ellos, hablando de la nefropatía diabética, de la neuropatía, que en algunas ocasiones externamente solamente es controlable, o al menos dentro de la medicina convencional solo son controlables. Dentro de la naturopatía se pueden ofrecer bastantes opciones. Ya para finalizar este tema, cuando se logran los niveles adecuados o los niveles deseados de glucosa, en ese momento se pueden empezar a eliminar tanto las sesiones de acupuntura como las plantas utilizadas. Principalmente se recomienda que se vayan disminuyendo de forma gradual, que se vayan eliminando de forma gradual hasta que el paciente mantenga los niveles elevados de glucosa solamente con dieta y ejercicio. Vale la pena estar monitoreando a nuestros pacientes cada tercer día, justamente para corroborar que sus niveles de glucosa siguen siendo buenos, siguen siendo los adecuados, ya sin consumir ningún medicamento, sin consumir ningún fitomedicamento o sin aplicarle acupuntura. Entonces, es bastante importante tener todavía esa secuencia con nuestros pacientes. Debemos recordar que al final la diabetes no es algo que se cure, solo entra en remisión, que eso es bastante bueno, algo que antes no considerábamos o algo que antes no pasaba. Pero al entrar en remisión, la diabetes o la enfermedad está como dormida, ¿no? Como silente para no hacerle o provocarle daños al paciente. Sin embargo, sí hay que estar monitoreando todavía a nuestros pacientes
Entonces, bueno, esto sería todo por mi parte. Me dio mucho gusto compartir esto con ustedes. Les mandamos un saludo caluroso de parte de toda la licenciatura de naturopatía de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y muchas gracias.